compartir la pantalla. ¿Se logra ver la pantalla, no, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, hace 2 semanas prácticamente que empezamos con este tema de la patología cardiovascular. Hace 7 días vimos y profundizamos un poquito lo que era la insuficiencia cardíaca. Ya tenemos una idea clara, pienso yo, de lo que es la insuficiencia cardíaca. Y hoy vamos a ver las dos últimas patologías que tienen que ver con este aparato tan importante como es el cardiovascular. Y hoy vamos a empezar hablando acerca de lo que son las arritmias cardíacas y cómo eso puede alterar patológicamente tanto la función del corazón como la función prácticamente de todos los sistemas debido a esta arritmia que se presenta. Entonces, lo primero que decimos es que simplemente una arritmia es un latido irregular del corazón. Estas alteraciones en el ritmo cardíaco principalmente se deben cuando hay una alteración en el impulso eléctrico normal que coordina todo el funcionamiento de este corazón. Si hay una alteración en esa guía, en esa señalización de este impulso eléctrico, va a hacer obviamente que este corazón lata de forma irregular. Podemos apreciar en esta imagen de acá, donde estoy indicando con el puntero, normalmente cómo tiene que llevarse a cabo la transmisión del impulso eléctrico. Algo que vamos a ver en el dibujo de aquí de la derecha está totalmente alterado. Si vemos acá en este dibujo del corazón, todo empieza en un nódulo, que es el principal, el llamado marcapaso del corazón, y es el que genera todos los impulsos eléctricos para que todo el resto del corazón se pueda contraer. Un nódulo que es totalmente autónomo, que no depende para su funcionamiento de otras estructuras, habíamos dicho inclusive no depende del cerebro, sino este nódulo puede generar sus propios impulsos eléctricos. Tiene canales que permiten la rápida entrada de sodio, la rápida salida de potasio, y con eso hace que se genere el impulso eléctrico acá. Nódulo sinusal que en primera instancia va a empezar los impulsos eléctricos acá. Esos impulsos eléctricos van a pasar a otro nódulo que, como se encuentra ubicado entre la aurícula y el ventrículo, recibe el nombre de nódulo auriculoventricular. Se detiene brevemente el impulso eléctrico ahí para que primero se contraiga la aurícula y luego recién se contraiga el ventrículo. Entonces, aproximadamente 1 milisegundo se detiene acá el impulso eléctrico, y luego de detenerse ahí pasa ese impulso eléctrico en primera instancia a este tabique interventricular y luego se distribuye por el resto de los ventrículos. Entonces, esta es la forma normal de conducción del impulso eléctrico. Empieza acá, se transmite a las aurículas, pasa a este nódulo auriculoventricular, se detiene brevemente ahí, reitero, para dar tiempo que primero se contraigan las aurículas y luego recién los ventrículos, porque si no, no tendría ningún sentido si las 4 cavidades se contraen al mismo tiempo. No puede ser así. Primero tiene que contraerse la aurícula, pasa toda su sangre al ventrículo y luego recién se tiene que contraer el ventrículo, eliminando o expulsando toda la sangre que hay acá. Si las 4 cavidades se contraerían al mismo tiempo, no habría en qué momento se pueda llenar la una y pasar ese su contenido a la siguiente cavidad. Ahora, esto que está acá bien representado, que empieza el impulso, reitero, en este nódulo, pasa al otro y luego a los ventrículos. Como ven en este dibujo que está representado acá en la parte derecha de la pantalla, no es lo mismo. Se ve que hay impulsos que van, impulsos que vienen, se ve que está cortado acá el impulso eléctrico,
está bajando con menos fuerza, etcétera. Entonces, si algo así sucede en el corazón, en la transmisión de ese impulso eléctrico, lo que va a presentarse es esto que acabamos de nombrar, un latido que sea totalmente irregular. Ahora bien, esos latidos irregulares se pueden iniciar en cualquier otro lugar de toda esta musculatura. No nos olvidemos que para que se inicie acá habíamos dicho que había canales que permitían la entrada de sodio y la salida de potasio. Eso mismo puede suceder en cualquier otra parte, tanto de este sistema de conducción o inclusive puede suceder en las mismas células miocárdicas. Y esto obviamente desencadenar una serie de variedades de arritmia como las que vamos a ver ahora. Arritmias que básicamente se clasifican en dos grandes grupos. Unas cuando se presentan en las aurículas, y como se presentan las arritmias en las aurículas, se les da el nombre de arritmias supraventriculares. Reitero, como se presentan aquí arriba en las aurículas, el nombre que reciben estas arritmias es arritmias supraventriculares. O si no, hay otra variedad de arritmias que se presentan aquí en los ventrículos cuando la alteración está en los ventrículos y que se denominan arritmias ventriculares. Estas variedades de arritmias pueden ser esporádicas, vale decir que en algún momento simplemente se presenten, probablemente por alteraciones en los electrolitos, porque se darán cuenta que son los electrolitos los que van a gobernar y van a tomar un papel muy importante en esta transmisión del impulso eléctrico, o pueden ser arritmias mantenidas y que le lleven a la persona a serias complicaciones porque todo el tiempo va a estar trabajando mal este músculo cardíaco. Ahora, normalmente, ¿cómo se manifiestan las arritmias? Se manifiestan con un latido irregular, y esto muchas veces se puede percibir inclusive jóvenes cuando se toma el pulso a una persona. Y cuando se toma el pulso a una persona muchas veces se ve que se acelera, luego se frena, se acelera, se frena, se acelera, se frena. Es una de las variedades de arritmia. Otra variedad de arritmia es cuando el pulso está acelerado, la frecuencia cardíaca está acelerada. No nos olvidemos, entonces muchas veces está por encima de 100, llega a 150, puede llegar a 200 inclusive la frecuencia cardíaca, y el nombre que se le da es obviamente es una taquicardia, pero entra en el grupo de las arritmias cuando se presenta, reitero, una taquicardia. Por el contrario, cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, el nombre que se le da es el de bradicardia. La bradicardia también entra dentro de la familia de las arritmias. Entonces, reitero, un latido irregular, es decir, que se acelera un rato, luego se frena. Se acelera, luego se frena. Se acelera, se frena. Esa es la forma en la que se presenta este latido irregular. La otra variedad, que esté acelerado toda la frecuencia cardíaca. La otra es que esté disminuida. Otra variedad, otra forma en la que se puede presentar una arritmia, dice que es con un ritmo irregular, pero con una contracción ventricular normal. Entonces, ¿cómo sería esto de un ritmo irregular, pero una contracción ventricular normal? Es lo que se conoce con el nombre de fibrilación auricular. Y este dibujo que ustedes tienen acá a la derecha es el que mejor representa esto que acabamos de hablar. Si ven este dibujo de acá, donde se ven las flechas que están bajando hacia los ventrículos, no tiene las mismas características que este de acá. Es retrocedido en la imagen y este es el que tiene la frecuencia o el ritmo normal, el impulso que se genera en ese nódulo que baja al otro y que luego pasa hacia los ventrículos. Si comparan con este que estamos viendo acá, no sucede lo mismo. Se ve que las flechas de acá que están representando el impulso eléctrico hacen diversos recorridos, vuelven nuevamente a estimular a la fibra, vuelven a bajar, etcétera. Lo mismo acá, van en círculos, etcétera. Vale decir, están teniendo un ritmo aquí arriba irregular,
pero cómo está abajo. Una vez que pasan hacia los ventrículos, ven que el impulso eléctrico se está llevando a cabo de una forma aparentemente normal. Entonces acá el ritmo irregular está en las aurículas, pero los ventrículos lo están haciendo de una forma relativamente normal. Ahora acá también tenemos que hacer una aclaración, jóvenes. Todo el corazón es importante, absolutamente todo el corazón. Las 4 cavidades son importantes. Pero si vale el término, son mucho más importantes los ventrículos que las aurículas, porque los ventrículos son los que se encargan ya de expulsar toda la sangre, sea los pulmones o sea el resto del cuerpo. Las aurículas simplemente expulsan sangre hacia el ventrículo, es el único papel que van a tener. La aurícula expulsa la sangre hacia el ventrículo, pero son los ventrículos los que ya expulsan, reitero una vez más, o hacia los pulmones en el caso de este lado derecho del corazón, o hacia el resto del cuerpo en este lado izquierdo del corazón. Por lo tanto, si acá dice que las aurículas están de una forma irregular con ese su impulso eléctrico y por lo tanto con una arritmia, pero la contracción ventricular está normal, acá todavía el paciente está teniendo una buena perfusión, está llegando la suficiente cantidad de sangre y no está habiendo mayor inconveniente acá. Pero veamos este otro ritmo, dice ritmo irregular sin contracción ventricular funcional. Vale decir, no se está contrayendo de una manera adecuada ese ventrículo. ¿Qué nombre recibe esto? Recibe el nombre de fibrilación ventricular. Entonces, en este caso ya el problema está aquí abajo, está en los ventrículos. Probablemente la aurícula está haciendo que pase la suficiente cantidad de sangre, pero los ventrículos ya están teniendo alteraciones en su impulso eléctrico. Y como que esta flechita de acá es la que nos manifiesta eso, nos da a entender que el impulso eléctrico está volviendo a venir, está volviendo a estimular este músculo cardíaco. Por lo tanto, como dice acá, no hay una contracción ventricular funcional. No hay una contracción que haga que llegue sangre al resto del cuerpo. Por lo tanto, cuando el paciente tiene esta fibrilación ventricular, ese paciente ya tiene un cuadro grave. ¿Por qué? Porque no está bombeando la suficiente cantidad de sangre hacia el resto del cuerpo. Y finalmente, la última variedad de alteración en esta transmisión de este impulso eléctrico es, como dice acá, la ausencia total de actividad eléctrica, vale decir, el paciente está en asistolia. Obviamente esto no es compatible con la vida, ¿no es cierto? Si no hay actividad eléctrica del corazón. Ahora bien, ¿qué es lo que puede llegar a sentir una persona? Puede incluso ir desde un estado en el que el paciente dice no tenga ningún síntoma, vale decir, puede darse el caso de que el paciente no sea consciente que está teniendo una alteración, porque el cuadro es muy leve y por lo tanto el paciente ni se da cuenta que está teniendo un problema cardíaco, especialmente en los inicios. O lo que ya poco a poco puede ir sintiendo es que siente que se le acelera el corazón o siente lo que se conoce con el nombre de palpitaciones. Las palpitaciones, jóvenes, simplemente es esa sensación que tiene el paciente de que le golpea el pecho. Cada que late el corazón, el paciente siente que le golpea contra la caja torácica. Entonces, el paciente nos dice eso, que siente golpes en el pecho, que el corazón late muy fuerte, y eso es lo que se denomina con el nombre de palpitación. Ahora bien, todo esto ¿a qué le lleva al paciente? ¿O qué es lo que se va a presentar en este paciente? El tema de que tenga una arritmia. El problema de fondo va a ser que esta persona va a tener una alteración en el gasto cardíaco. Va a haber una disminución del gasto cardíaco, una pérdida del gasto cardíaco. ¿Por qué? Obviamente porque ustedes ya saben que es el gasto cardíaco, es la cantidad de sangre que el corazón expulsa en un minuto. En un paciente con arritmia puede tener una menor cantidad de sangre que se está expulsando por minuto. ¿Y eso qué es lo que le puede provocar? En primera instancia puede ir provocándole mareos, puede producir pérdida de la conciencia, lo que se conoce con el nombre de síncope, o finalmente, jóvenes, puede llevar incluso a la muerte de esta persona. ¿Por qué? Porque no está habiendo una adecuada perfusión.
No nos olvidemos que perfusión es simplemente la llegada de sangre, la llegada de oxígeno a las células del cuerpo. Así definimos la perfusión. La llegada de sangre, la llegada de oxígeno acá a la célula, y obviamente como el dibujito nos lo muestra, luego la sangre, el líquido, tiene que retornar por las venas hacia la circulación central, y como muchas veces ya hemos dicho, parte del líquido que sea el excedente acá, se va a ir por esta circulación linfática para nuevamente unirse a la circulación venosa. Entonces la perfusión es eso, la llegada de sangre, de oxígeno hacia las células de todo nuestro cuerpo. Pero si el gasto cardíaco es el que está alterado, vale decir, hay menor cantidad de sangre que es expulsada del corazón, por supuesto que no va a haber una adecuada perfusión. Y si no hay una adecuada perfusión, en un principio esta persona va a tener mareos, se desmaya y finalmente le puede llevar a la muerte, y una muerte súbita. Ahora, ¿cuál es la principal causa para que se presenten arritmias? La principal causa es la isquemia. Ya sabemos que la isquemia, en las anteriores clases, cuando vimos trastornos hemodinámicos, nos detenimos ahí y vimos que era la isquemia. Entonces es esta zona, probablemente por eso lo he representado así en este dibujo, una zona donde no hay no ha habido una buena oxigenación. Por lo tanto, como no ha habido una buena oxigenación, esta zona probablemente se necrosó. Esta zona probablemente tuvo un infarto en ese lugar, y como tuvo un infarto en ese lugar, obviamente no solamente se lesionó el músculo cardíaco, sino también se lesionó esas vías que estaban transportando el impulso eléctrico. Por lo tanto, como se lesiona esa zona, no va a pasar el impulso eléctrico por esas fibras nerviosas, y por lo tanto ya va a haber una alteración en la contracción de ese tejido. Por eso dice que la causa más frecuente de la arritmia es la isquemia. Obviamente dependiendo de dónde se va a encontrar, si se va a encontrar en las aurículas, se va a encontrar en los ventrículos, etc. Ahora bien, cuando se lesionan las fibras de acá del nódulo sinusal, no nos olvidemos que dijimos que el nódulo principal era el marcapaso del corazón, y por lo tanto es el que inicia el impulso eléctrico, es el que comanda todo lo que va a venir después. Entonces, si se lesionan esas células de ese nódulo sinusal, pueden hacerse cargo otras células, puede hacerse cargo el nódulo auriculoventricular, o inclusive las fibras, estas fibras neurológicas, estas fibras nerviosas, pueden ser las que se encarguen de transmitir el impulso eléctrico, que no lo van a hacer obviamente con la misma fuerza, la misma potencia que lo hacía el nódulo sinusal, y por lo tanto esta persona va a terminar seguramente con bradicardia. Ahora bien, en determinados casos, las células musculares del miocardio, vale decir los miocardios, pueden volver irritables. Y vale decir, si se vuelven irritables, ellos mismos pueden empezar a generar un impulso eléctrico. Dice que esto se puede presentar especialmente cuando se dilatan estas cavidades auriculares. Entonces, si los miocardiocitos se vuelven irritables y ellos mismos inician la generación del impulso eléctrico, va a generar un impulso eléctrico que sea totalmente irregular, porque en vez de, reitero, iniciarse acá esa transmisión del impulso eléctrico y luego pasar al siguiente nódulo, como ven el dibujo nos está mostrando de que en diversos lugares de esa musculatura en las aurículas se inician los impulsos, y de cada uno de esos lugares que se generaron los impulsos viajan hasta ese nódulo auriculoventricular. Eso es lo que se conoce con el nombre de fibrilación auricular. Reitero, cuando en diversos lugares de la aurícula se va contrayendo, no lo hace de forma uniforme, llegan hasta el nódulo auriculoventricular, pero vean el dibujito que está acá. A partir de ahí, ya todo el resto del impulso eléctrico es normal. Ya no hay ninguna alteración a partir de ahí. Por eso habíamos dicho, esta persona todavía puede llegar a tolerar esta fibrilación auricular, porque lo importante es que los ventrículos estén funcionando bien
y los ventrículos sean los que se estén contrayendo de una forma adecuada. Otra alteración que puede haber y que puede desencadenar en una arritmia es lo que se conoce con el nombre de bloqueo auriculoventricular. Su nombre nos lo dice claramente y justamente viene a ser ideal en estas fechas que estamos con bloqueos. Va a haber un bloqueo auriculoventricular, va a decir que va a haber una alteración en el nódulo auriculoventricular. No nos olvidemos que habíamos dicho que este nódulo auriculoventricular era el que unía la aurícula con el ventrículo y habíamos mencionado también que el impulso eléctrico se detenía levemente en ese nódulo auriculoventricular para dar tiempo a que primero se llene la aurícula, se contraiga, pase la sangre al ventrículo y luego recién se ha expulsado del ventrículo. Entonces, por eso tiene que haber una pausa. El bloqueo auriculoventricular, reitero, hace referencia a que esa pausa acá va a ser mucho más larga que puede llevar a una interrupción parcial o finalmente llevar a un bloqueo completo de la transmisión de este impulso eléctrico que baja desde las aurículas. Dependiendo de cuánto demora ese impulso eléctrico acá, va a haber bloqueos, reitero, que son de primer grado, de segundo grado, etcétera, hasta haber un bloqueo completo de este impulso eléctrico, que obviamente, como ustedes se dan cuenta, es algo grave, complicado, porque no va a haber ya una adecuada contracción de este músculo cardíaco. Y con eso hemos concluido lo que tiene que ver brevemente las alteraciones en cuanto a las arritmias cardíacas, a las arritmias del corazón. Y para terminar este tema de alteraciones cardiovasculares, es importante que veamos también lo que sucede con la presión arterial, cuáles son los cambios que van a haber acá en la presión. Iniciando, jóvenes, por el concepto que ustedes ya lo saben y lo tienen muy claro de qué es la presión arterial. Y simplemente, como muchas veces ya lo mencionamos en el aula, dijimos que era la fuerza con la que sale expulsada la sangre del corazón y choca contra las paredes de los vasos, en este caso de los vasos arteriales. Entonces, esa fuerza con la que sale expulsada de acá la sangre y choca contra las paredes de los vasos, esa es la presión arterial. Ahora, para mantener una salud adecuada, estas presiones tienen que estar dentro de un intervalo de unos parámetros que son los que vamos a estudiar en las siguientes diapositivas y tienen que mantenerse dentro de esos intervalos, de esos parámetros, para, reitero, mantener una adecuada salud de la persona. Si no, a partir de ahí se va a presentar la enfermedad, sea que esté o elevada esta presión o que esté. Una presión arterial baja, es decir, una hipotensión, lo que va a producir es una perfusión disminuida, una perfusión inadecuada de los órganos. ¿A qué le va a llevar eso? A que haya una disfunción orgánica y que en algún caso incluso puede llevar a la muerte celular. No se olviden que tisular quiere decir celular. Entonces, una vez más acá hablamos, jóvenes, de la perfusión. Ya habíamos mencionado ya en las anteriores diapositivas que perfusión simplemente era la llegada de sangre, la llegada de oxígeno a los tejidos. Entonces, si hay una baja presión arterial, si sale con menos fuerza la sangre del corazón, lo que va a suceder es que va a haber una hipotensión, menor llegada de sangre, menor llegada de nutrientes. Ahora bien, ¿qué sucede si acontece lo contrario? Vale decir, si la presión arterial está elevada. Hablamos en este caso de la hipertensión. Probablemente sí van a llegar oxígeno, sí van a llegar nutrientes, pero acá en la hipertensión el problema ya va a estar en los vasos sanguíneos. Pero no solamente en los vasos sanguíneos también, sino también en lo que se conoce con el nombre de órganos diana. Esos órganos que son los encargados de recibir la sangre y el oxígeno. Entonces, si bien en la hipotensión no llegaba la suficiente cantidad de sangre, de nutrientes, no había una buena perfusión, aquí en la hipertensión el gran problema está
en que va a haber daño en los vasos sanguíneos, al menos en los de menor calibre, y en los órganos que reciben esa sangre. Y eso va a hacer que uno de los factores de riesgo sea la presión arterial para que se presente una patología que es la arteriosclerosis, que los vasos se vuelven más duros, más resistentes. Pero, ¿de qué es el resultado la presión arterial? Si vimos que era la fuerza con la que salía la sangre del corazón y chocaba contra las paredes de los vasos. Ese es el concepto que tiene la presión. Pero ¿de dónde sale? Dice que es el resultado de la acción del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Vale decir, reiterando una vez más, es el resultado de la sangre que expulsa este corazón. Eso es el gasto cardíaco. Hemos dicho la sangre que expulsa este corazón en un minuto y la resistencia que ejercen estos vasos sanguíneos al pasaje de esa sangre. La presión arterial, por lo tanto, resulta de tomar en cuenta esos dos parámetros. Por lo tanto, jóvenes, si la presión arterial resulta de tomar en cuenta el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, seguramente vamos a hablar de que cuando haya una alteración en uno de esos dos lugares, va a haber alteraciones en la presión. Si está alterado el gasto cardíaco, se va a alterar la presión arterial. Si está alterada la resistencia vascular periférica, se va a alterar también la presión arterial. Ahora bien, pero ¿de qué dependen estos dos factores? Tanto el gasto cardíaco como la resistencia vascular. Dependen de factores que son genéticos, pero dependen también de factores ambientales. Y si hay una alteración en uno de esos factores, especialmente en los ambientales, va a verse alterada este tema de la presión arterial. El gasto cardíaco, reitero una vez, sabe del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico, este dibujito nos ayuda a entender. La aurícula, que tenía sangre en su interior, va a pasar ese su contenido hacia el ventrículo y este ventrículo lo va a expulsar hacia los grandes vasos. Eso es lo que normalmente sucede. Se llena de sangre en la aurícula, pasa al ventrículo y el ventrículo lo expulsa hacia los grandes vasos. Entonces, el volumen sistólico es justamente eso, la cantidad de sangre que el corazón expulsa en cada contracción, en cada sístole. Por eso se llama volumen sistólico. Este volumen sistólico está regulado en gran manera por la homeostasis, por el equilibrio del sodio. Ya nos vamos a referir ahora y en gran manera al sodio. Porque esto tiene una gran repercusión en la volemia, vale decir, en la cantidad de líquido que hay al interior de los vasos, en la cantidad de sangre que hay al interior de los vasos. Entonces, el gasto cardíaco tiene como su gran factor importante al volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón y que depende, como dice acá, de sobremanera por el equilibrio del sodio. La frecuencia cardíaca y la contracción del miocardio, ¿de qué depende? Si bien es cierto, jóvenes, la actividad eléctrica del corazón es autónoma y los impulsos eléctricos se generan en el mismo músculo cardíaco, por lo tanto, no depende del cerebro, sí participa y sí juega un papel importante el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo a través del sistema simpático y del parasimpático, porque ellos pueden hacer que se acelere o que se frene el corazón, pero no que se inicien los impulsos eléctricos. Reitero, para que se inicie depende solamente del nódulo sinusal, pero sí el sistema nervioso autónomo, a través, reitero, del parasimpático y del simpático, pueden hacer de que se acelere, de que se frene, de que el músculo se contraiga con más fuerza o que se contraiga con menos fuerza, obviamente a través de esa hormona que es tan importante y que es la adrenalina. La resistencia vascular periférica, vale decir la resistencia que ejercen estos vasos sanguíneos. Esto tiene mucho que ver con estímulos, tanto neurológicos como también por estímulos humorales, vale decir estímulos de hormonas y también por estímulos neurológicos.
Ahora bien, ¿a qué nos referimos con que haya este tipo de estímulos? Porque va a haber un equilibrio entre ciertas sustancias que son vasoconstrictoras y otras que son vasodilatadoras. Entre las primeras sustancias vasoconstrictoras están las catecolaminas, vale decir la adrenalina, la noradrenalina, la angiotensina y una que hemos visto nosotros en la coagulación, que es la endotelina. Esas sustancias son las que favorecen la vasoconstricción. Por su parte, va a haber otras sustancias que son vasodilatadoras, como son las cininas y las prostaglandinas. Ahora, lo que tiene que haber en nuestro organismo es un equilibrio entre tanto sustancias vasoconstrictoras como sustancias vasodilatadoras, porque estará de más decir que que si predominan las sustancias vasoconstrictoras, la presión arterial va a subir, pero si predominan las sustancias vasodilatadoras, la presión arterial va a bajar. Pero además, unos vasos ya mucho más pequeñitos que son las arteriolas. No se olviden que los vasos sanguíneos son arterias, arteriolas y capilares. Lo mismo también en las venas. Hay venas, vénulas y capilares venosos. Entonces, las arteriolas, que son esos vasos intermedios, también cuentan con la propiedad de autorregular el calibre de su vaso. Vale decir, si está llegando sangre con mucha más fuerza o en mucha mayor cantidad, pueden esas arteriolas contraerse para reducir la luz y reducir la cantidad de sangre que le va a llegar a cada célula, a cada tejido, para que no se lesione esa célula, para que no se lesionen los capilares. El pH también tiene mucho que ver para la presión. La hipoxia, vale decir, la cantidad disminuida de oxígeno en los tejidos, también puede hacer que se altere la presión arterial o cuando hay una alteración en el metabolismo. Ahora bien, un gran problema que tiene la presión arterial es que normalmente se la conoce como un cuadro asintomático. Por eso es que también otro nombre, y ustedes tal vez en algún momento lo han escuchado, se conoce a la presión arterial como la muerte silenciosa. ¿Por qué? Porque lamentablemente no da en algunos casos mayor sintomatología. Una persona puede estar con presión arterial totalmente elevada y en algún caso con una presión muy, muy elevada y permanecer asintomático, no tener ningún síntoma. Y es más, eso se convierte también en un problema cuando uno quiere dar tratamiento a este tipo de pacientes. Porque ellos nos dicen, ¿para qué voy a tomar tabletas si no tengo síntomas? Y el asunto es que sí, probablemente no está dando síntomas, en este caso, la presión arterial elevada, pero sí se está presentando ya. El hecho de que no dé síntomas no quiere decir que no haya presión arterial elevada. Tiene la persona presión arterial elevada, solamente que en los inicios especialmente asintomático. Y este cuadro que es así, asintomático, insidioso, en un comienzo se lo denominó como hipertensión esencial. Y todavía actualmente se utiliza ese nombre de hipertensión esencial. Porque se creía que un aumento así paulatino, gradual de la presión era algo esencial, especialmente en el periodo del envejecimiento. Entonces, como se creía que era algo esencial, que algo que el organismo necesitaba para que las células y los órganos trabajen mejor, es que se la denominó a partir de ahí a la hipertensión como hipertensión esencial. Reitero, para que llegue la suficiente cantidad de sangre y para que haya una buena oxigenación, especialmente. Pero vemos que la hipertensión para nada no tiene nada de bueno ni tampoco es algo esencial. Todo lo contrario, va a traer una serie de complicaciones. Una de las primeras complicaciones que vamos a nombrar de la hipertensión arterial es que es un cuadro en el cual va a haber un gran riesgo, se va a incrementar el riesgo de que se presente el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular se presenta de dos maneras, jóvenes, o cuando se presenta una isquemia a nivel cerebral, o en segundo lugar, cuando se rompe algún vasito a nivel cerebral.
Entonces, en ambos casos puede predisponer la hipertensión arterial para que se presente ese accidente cerebrovascular. La hipertensión puede aumentar el riesgo de una enfermedad coronaria arteriosclerótica, puede hacer que los vasos coronarios, reitero una vez más, que son los vasos que nutren, que irrigan al corazón, esclerosen sus paredes, se vuelvan más duras, más resistentes, o por el contrario también que se lesionen, que revienten en algún caso esos vasos. La hipertensión arterial puede producir hipertrofia de los ventrículos especialmente. Y si produce hipertrofia de los ventrículos, al final termina en insuficiencia cardíaca, lo que hemos estado viendo hasta hace 7 días, y lo que se conoce con el nombre de cardiopatía hipertensiva. Vale decir, cuando una persona tiene hipertensión arterial, no solamente se queda limitado a un problema en los vasos sanguíneos, va a terminar también afectando al músculo cardíaco, al corazón, y en especial a los ventrículos. La hipertensión arterial puede producir disección de la aorta, que tenga un aneurisma y que si sigue estirándose eso también pueda tener una disección, pueden separarse sus fibras. Puede producir insuficiencias renales, más la causa número 1 para insuficiencia renal es la hipertensión arterial. Ahora, ¿cuál es el valor normal que una persona debería tener de hipertensión arterial? Dice que no es posible definir un umbral o un techo rígido para decir hasta dónde es lo normal y a partir de dónde puede ser considerado algo patológico, pero se han hecho estudios y se ha visto que por encima de 90 milímetros de mercurio en la presión diastólica o por encima de 140 milímetros de mercurio en la presión sistólica, ya hay mayor riesgo de aterosclerosis. Hay mayor riesgo de que se presenten fenómenos en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, se consideran eso como parámetros máximos hasta donde puede o a partir de donde se puede considerar hipertensión arterial, vale decir, de 140 para la presión sistólica o de 90 para la presión diastólica. La situación también se clasifica en dos, se puede clasificar una hipertensión primaria y una hipertensión secundaria. La hipertensión esencial constituye el 95% de la hipertensión, o sea, del cuadro de la hipertensión. Vale decir, es la más común está la primaria. Y el porcentaje mucho, mucho más reducido constituye la hipertensión secundaria, que como su nombre dice, jóvenes, es secundaria a alguna otra enfermedad, a alguna otra causa, que puede ser alguna otra causa, la que se presenta en el riñón y ser una nefropatía primaria, en este caso la causa de hipertensión secundaria. Puede deberse a estenosis de las arterias, en especial de la arteria renal. No nos olvidemos que estenosis es cuando no se puede abrir por completo un determinado tejido. En este caso no se pueden abrir por completo estos vasos que son las arterias renales. Puede deberse también a trastornos en las glándulas suprarrenales en la hipertensión. ¿Por qué las glándulas suprarrenales? Porque es ahí donde se forman la adrenalina, la noradrenalina. Entonces, si la alteración está ahí y esa alteración fue la que le llevó al paciente a hipertensión, se habla de hipertensión secundaria. El resto de las hipertensiones son las que se conocen como hipertensión primaria. Ahora, ¿cuáles son esos los mecanismos que llevan a una hipertensión? Dice que se desconoce exactamente, jóvenes, cuál es el mecanismo exacto que le lleva a una persona a que tenga este cuadro de hipertensión. Pero sí se ha visto que mucho tiene que ver el manejo de la sal, el manejo renal del sodio, y también tiene mucho que ver el aumento de la resistencia vascular periférica como factores desencadenantes para que pueda terminar una persona con hipertensión. Hablaremos del primero, del manejo renal de sodio. Todo comienza por una reducción de la excreción, vale decir, de la eliminación renal de sodio. Si la persona va a tener una reducción en la eliminación, en la excreción renal de sodio, aunque la presión arterial sea normal, va a haber alteraciones.
porque el hecho de que haya una inadecuada eliminación de sodio, lo que va a hacer inmediatamente es que se incremente la cantidad del volumen de líquido que está circulando. Esto debido a algo que ya muchas veces hemos hablado y que tiene que ver con un fenómeno osmótico. Entonces, mientras más cantidad de sal se acumula en nuestro organismo, más propiamente en la sangre, en los vasos sanguíneos, más líquidos se va a retener ahí, los osmóticos que ustedes ya conocen, y obviamente al retenerse mayor cantidad de líquido en los vasos sanguíneos, va a subir la presión arterial, va a subir la frecuencia cardíaca, por lo tanto va a incrementarse lo que es el gasto cardíaco, que ya saben es la cantidad que el corazón expulsa. ¿Por qué? ¿Por qué va a elevarse el gasto cardíaco? Porque se está empezando a acumular mayor cantidad de líquido al interior de los vasos sanguíneos. Veamos el otro factor, el aumento de la resistencia vascular, que también puede hacer que la persona termine con un cuadro de hipertensión. Puede deberse este incremento de la resistencia vascular o simplemente a una vasoconstricción, tomando en cuenta que este sea un vaso normal y este es un vaso que presenta vasoconstricción, o deberse a cambios estructurales en las paredes. Aunque se ha visto que generalmente estos dos factores, tanto una vasoconstricción como el cambio estructural en la pared del vaso, pueden ir juntos. El uno puede afectar al otro y el otro puede afectar al otro. No nos olvidemos que una de las causas para que haya cambios estructurales en la pared puede ser, por ejemplo, la presencia de placas de colesterol al interior de los vasos. Si se empiezan a acumular esas placas de colesterol, se reduce la luz de ese vaso, como se puede apreciar acá, y por lo tanto la presión arterial sube. Para ir terminando ya con este tema, es importante también, jóvenes, los factores genéticos en cuanto a la presión arterial. Ustedes van a ver que hay una gran cantidad de enfermedades que tienen su componente genético. Vale decir que si en la familia hay personas que tienen hipertensión, hay muchas posibilidades de que los hijos, de que los nietos puedan heredar, lo mismo que con la diabetes o con cualquier otro tipo de alteraciones, incluso autoinmunes. Y finalmente, dentro de la presentación de la hipertensión arterial, van a estar presentes los factores ambientales, que estos factores ambientales sí son factores que se los podría modificar. Si ustedes se ponen a pensar, los factores genéticos desde ningún punto de vista se pueden modificar, pero sí los factores ambientales. Y varios factores ambientales intervienen para un cuadro de hipertensión arterial. El estrés, la obesidad, el tabaquismo, la inactividad física o el consumo de sal en grandes cantidades. Todas esas hacen que la hipertensión arterial pueda incrementarse. Por lo tanto, son factores que se pueden modificar, que se pueden reducir. Uno de los más importantes, reitero, es el consumo de sal. Se le tiene que pedir al paciente que disminuya el consumo de sal, especialmente, como ya lo dijimos en alguna clase, alimentos que consumen mayor cantidad o que contienen mayor cantidad de sal en comparación con otros. Las papas fritas, maní salado y todo ese tipo de alimentos que tienen más sal de lo normal. El tabaco, por supuesto, es algo que hay que modificar. El sedentarismo es algo que también influye para la presión arterial. El estrés, aunque muchas veces no parece, pero en pacientes que están estresados, su presión arterial sube a valores muy elevados. Y algo que no se mencionaba, pero que también es importante, tiene que ver la presencia de diabetes. Si esta persona, aparte de ser hipertensa, va a tener diabetes, la diabetes predispone también para que la presión arterial suba. Y a partir de acá, de todos estos factores que acabamos de nombrar, obviamente van a salir los tratamientos que también se puede hacer en este tipo de pacientes. Muy bien, jóvenes, con eso hemos terminado lo que tiene que ver con las patologías del aparato cardiovascular.
Ya, si no me equivoco, nos queda un solo tema en la teoría, que lo vamos a ver en la siguiente clase teórica, y nos falta también ver un tema, bueno, dos temas en la práctica, uno que vamos a ver hoy y otro que vemos la otra semana. Si no hay ninguna duda, jóvenes, vamos a terminar acá nuestra clase teórica, y en unos 10 minutos más o menos vamos a pasar nuestra clase práctica. Yo les pido, como va a ser una clase por la plataforma, no creo que haya mayor inconveniente, de que los dos grupos puedan pasar en el mismo horario para que así no estemos toda la tarde avanzando básicamente lo mismo. Así que si los del grupo U1 y los del grupo U2 pueden conectarse, por favor, dentro de unos 10, exagerando 15 minutos, para que pasemos nuestra clase práctica y así podamos terminar más temprano. Les decía, si hay alguna duda, si tienen algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto lo pueden hacer ahora. Listen, soy Medellín, yo entré tarde. Espérame, ¿tu apellido es Medellín? Sí, Medellín. María Belén, ¿no? Sí. Doctor, igual, Hinojosa. Ya, sí. Espérenme un segundito. Quiñones, doctor, por favor. Samadi. Sí. Ya, Hinojosa ya está aquí. ¿Más, por favor? Durán Mérida, Quiñones, por doctor favor. Quiñones. Un ratito. Durán Mérida. Mary. Durán Mérida. Ah, ya, Durán Mérida, sí. Gracias. Ok. De nada. ¿Alguien más? Quiñones, Solís, Kimberly, doctor, por favor. Kimberly, ya. Ya te anoté, Gracias. Kimberly. ¿Alguien más? Paredes. Soto. Espérame un segundito. Robert. Sí. Ya, Robert, ya te anoté. ¿Alguien más? Soto, doctor. En la última de la lista. Juliana, ¿no? Sí. Ok. ¿Alguien más? Entonces, jóvenes, en unos 10 minutos, por Doctor. favor. Sí. Yo tenía una pregunta sobre el tema de presión arterial, sobre que en una bibliografía leí que se puede presentar dolor y se puede hacer un test para esto, digamos, hay un cold test o test frío, como se le puede llamar. Digamos que esto se sumerge la mano en unas cubetas de agua fría o helada, como se le puede decir, y esto hace que aumente el dolor y baje la presión arterial. Y también puede producir un estado de shock de tipo neurogénico. A ver, mira, el test en sí no lo conozco, al menos como me lo mencionan, pero todo lo que produzca vasoconstricción, lo que va a hacer más bien es que la presión arterial suba. A ver, voy a tratar de volver a mostrar esta imagen. Habíamos dicho que para que la presión arterial se presente, tenía que ver la fuerza con la que sale la sangre de acá del corazón y choca contra las paredes de estos vasos. Si estos vasos de acá tienen vasoconstricción, va a costarle más a este corazón expulsar la sangre y por lo tanto la presión va a elevarse. Siempre pongo este ejemplo. Si nosotros conectamos una manguera de agua a un grifo y queremos mojar a alguien que está más lejos de donde nosotros estamos, normalmente lo que hacemos es presionar la punta de la manguera para que llegue más lejos el agua, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es aumentar la presión en el agua de esa manguera. Lo mismo sucede en nuestro cuerpo. Si hay vasoconstricción acá, la presión arterial va a subir. Ahora, ¿qué sustancias son las que producen vasoconstricción? El frío. Por supuesto que el frío produce vasoconstricción. Hemos hablado harto cuando hablamos de la inflamación y dijimos que si queríamos evitar que se inflame algún tipo de lesión cuando algún deportista tiene un golpe y se lesiona una rodilla o un tobillo, inmediatamente hay que colocarle hielo.
¿Para qué? Para que al colocarle hielo se cierren sus vasos y no salga líquido, no haya aumento de la permeabilidad, etc. Entonces, con lo que tú me dices, si se coloca el hielo en las manos sobre el hielo, lo que produce es vasoconstricción y la vasoconstricción no hace que baje la presión. Más bien la vasoconstricción puede hacer que suba. Ahora, un shock neurogénico, el shock igual no nos olvidemos que es cuando la sangre no circula adecuadamente y se queda detenida. Así que, pero de todos modos voy a revisar y probablemente sí existe esa técnica y voy a comentarles a ver qué se puede hacer respecto a eso. ¿Alguna otra duda que tengan? Doctor, una pregunta. ¿Cuándo va a colocar la consigna para el trabajo de investigación o se lo vamos a presentar impreso cuando volvamos a presencial? Pienso que sí, miren, tengo entendido que tenemos 2 semanas antes del examen final. Particularmente no creo que el paro dure todavía otras 2 semanas. Ya llevamos 10 días, más 2 semanas sería 24 días. No creo que el paro dure 24 días. Así que pienso yo que antes del examen final vamos a vernos en algún momento en la universidad. Así que si tenemos la oportunidad de vernos allá en la universidad, el trabajo me lo entregan allá en la universidad. No creo, reitero, que lleguemos al examen final sin vernos y sin que, bueno, así como estamos ahora en paro. Pero por el momento esperaremos, por el momento sigan preparando su trabajo como lo están haciendo y si tenemos la oportunidad de vernos en la universidad, me lo entregan allá y si no, si me lo tienen que enviar por algún medio, yo ya les haré llegar. ¿Ya? Doctor, gracias. Bueno, como les decía, en unos 10, exagerando 15 minutos, nos vemos en esta misma plataforma, ¿ya? Chao, joven. Gracias, doctor. Hasta luego. Alexis.